de los canales de calcio que son de acción prolongada para que así puedan mantener su efecto, y también se prefiere que estos sean de última generación. Dentro de los dihidropiridínicos, el de primera generación es el nifedipino, de segunda generación están el amlodipino, el felodipino y en tercera generación el manidipino. Ya. Bueno, y una cosita adicional que leí fue que no es aconsejable que se utilicen los bloqueadores de calcio, de los canales de calcio de acción corta o breve, porque estos lo que pueden hacer es una hipotensión que después va a ocasionar que se dé un reflejo simpático tónico. Entonces esto puede ocasionar que se dé una liberación de catecolaminas y taquicardia, lo cual puede ser muy perjudicial para pacientes que tienen una enfermedad coronaria o una insuficiencia cardíaca. Ya. Dentro de los efectos protectores de los calcio antagonistas, principalmente hablaba sobre la isquemia cerebral en el accidente cerebrovascular, porque disminuye la peroxidación lipídica, que ya les voy a explicar, y también en la cardiopatía isquémica, porque también se ha visto que tiene un efecto aterosclerótico. También se mencionaba un efecto nefroprotector, pero eso no encontré mucha información al respecto. Entonces les voy a comentar. Sobre el accidente cerebrovascular, los antagonistas de calcio tienen un efecto protector porque nosotros sabemos que al haber una disminución en la perfusión del tejido, se va a haber una dificultad para poder absorber el oxígeno y eliminar el CO2. Entonces esto va a tener una repercusión sobre la producción de ATP en las células, y con eso se va a dar un desequilibrio iónico que va a afectar el metabolismo celular, bueno, en este caso de las neuronas. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una mayor permeabilidad para la entrada de calcio. Y el calcio, cuando aumenta en el citosol, es perjudicial porque va a dar una activación enzimática celular, que principalmente aquí lo que más preocupa es la activación de la fosfolipasa, porque con esto se van a degradar los ácidos grasos de la membrana y esto va a ocasionar esta desintegración. A su vez, sabemos que aquí, debido al estrés que se provoca en la célula, van a haber radicales libres, que estos van a actuar con los ácidos grasos libres que se den por esta acción de la fosfolipasa. Entonces, esto va a ocasionar una peroxidación lipídica que a la final va a dar en una lesión microvascular, a incrementar mucho más la isquemia y a dar un daño mielínico axonal que va a dar un déficit permanente. Entonces va a ser muy beneficioso que podamos bloquear esto desde un inicio. Y sabemos que esto se da tanto por aumentar la permeabilidad de la membrana al calcio, como por el hecho ya en la reperfusión. Entonces, ya del tejido también se puede dar cuando aumentan las concentraciones de calcio en el plasma. Entonces, por eso tiene un efecto beneficioso los antagonistas, los calcio antagonistas. Respecto al efecto antiaterosclerótico en la formación de estas placas, nosotros, bueno, sabemos que cuando hay una lesión en el endotelio, este va a ser más permeable a las partículas de LDL que van a poder entrar al subendotelio. Entonces aquí se oxidan y también pueden generar la producción de factores nucleares que determinan la producción de citoquinas inflamatorias, y con eso la expresión de moléculas de adhesión de leucocitos, la transformación de monocitos a macrófagos y también la activación de linfocitos. Entonces, lo que se vio en este artículo de revisión era que la amlodipino tiene una actividad antioxidante a nivel tisular, por lo que les expliqué también anteriormente. También manifiesta que disminuye el crecimiento y proliferación celular porque tiene un efecto antimitógeno, porque va a inhibir el factor de crecimiento de fibroblastos, la expresión, también el factor de crecimiento inducido por la trombina, y esto a su vez
obviamente, como sabemos, esto de aquí es un núcleo de lípidos y acá tiene una capa fibrosa. Entonces, aquí lo que están evitando es la formación de la placa. Y a su vez, esta placa va a tener efectos negativos por lo que va a evitar el flujo de sangre o también al romperse formar los trombos. Entonces también se ha visto que estos calcio antagonistas tienen un efecto antitrombogénico porque al inhibir la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos también van a inhibir la síntesis de material extracelular como es el colágeno, que es muy importante para la activación plaquetaria. También habla de que modula el metabolismo lipídico porque inhibe la expresión del gen de la 3-hidroximetil-3-glutarilcoenzima A, que como sabemos va a ser importante para la producción de colesterol, sobre todo en el hígado. Y también estimula la expresión de receptores de partículas LDL en el endotelio. Y por otra parte, dice que hay un efecto protector del endotelio porque al aumentar los antagonistas del calcio tienen un efecto vasodilatador. Entonces, esto va a ocasionar que haya un estímulo físico que involucre a que se produzca más óxido nítrico, que sabemos que es muy beneficioso. Y también tiene una función antagonista con la endotelina 1, que es vasoconstrictor, porque sabemos que la función de esta se da cuando ingresan iones de calcio para dar la contracción. Entonces, al bloquear los canales de calcio, entonces tampoco se inhibe esta acción de aquí. Otra forma de producción del óxido nítrico que mencionaba un poco en un artículo sobre la nefroprotección era porque decía que las dihidropiridinas podían tener un efecto sobre las hormonas vasodilatadoras renales, como son la calicreína, que esta luego estimularía también la producción de óxido nítrico, pero no había mucho sobre el mecanismo en sí. Y también encontré un artículo que dice sobre la eficacia antihipertensiva de la dosificación del amlodipino durante la mañana frente a la noche. Este es un metaanálisis. Aquí básicamente es más enfocándonos en la hipertensión no diper y diper, por lo que es importante, y ahí se ve la relevancia de hacer una medición ambulatoria de la presión arterial para ver estas fluctuaciones que hay en la mañana y en la noche. El no diper quiere decir que la hipertensión en la noche sigue elevada y no disminuye, es decir, no cumple con el ciclo circadiano. Entonces aquí es muy importante hacer esta monitorización para que nosotros podamos aplicar la cronoterapia, que quiere decir una administración temporalizada de los fármacos antihipertensivos en función del perfil circadiano de cada paciente. Entonces, en el caso de una hipertensión no diper, lo más recomendable es que se administren los fármacos en la noche, o sea, se cambia el horario de administración, o si no, un fraccionamiento de las tomas. Gracias. Ya, algo que no se mencionó y es de suma importancia es el manejo de intoxicaciones por betabloqueadores o calcio antagonistas. Entonces, esta intoxicación puede ser el resultado de una ingesta no intencional, un intento suicida o simplemente un error de dosificación de la medicación, generando gran morbilidad y mortalidad secundaria a los efectos tóxicos, que son los cardiovasculares, principalmente por los trastornos de la conducción cardíaca y la caída en la resistencia vascular periférica. Cámbiale, por favor. Entonces, el mecanismo de acción de los beta bloqueantes y calcio antagonistas tienen una vía final común, que es el calcio, el cual es absolutamente necesario para la contractilidad del miocito. Es por esto que en la intoxicación con dichas sustancias va a generar una disminución del cronotropismo, dromotropismo e inotropismo cardíaco. Esta se va a manifestar como una depresión en la contractilidad cardíaca, generando bradicardia, bloqueos en la conducción auriculoventricular de distinto grado y también va a producir vasodilatación periférica. Entonces, la sobredosis por los beta bloqueantes y calcio antagonistas van a tener una presentación clínica similar y generalmente su tratamiento va a ser común. Pásale, por favor.
Ya, el efecto de bloqueo que va a ser generado por estos dos grupos farmacológicos va a producir también un bloqueo en las células beta a nivel pancreático, lo que va a prevenir la liberación de insulina. Esto va a generar hipoinsulinemia y resistencia a la misma sustancia, lo que va a causar hiperglicemia. También a nivel sistémico puede llevar a una hipoperfusión cerebral, lo que va a dar hipotensión severa y va a generar alteración a nivel de la conciencia, convulsiones o encefalopatías. Además, hay tendencia a una acidosis láctica como resultado del metabolismo anaerobio y pobre perfusión tisular. Ya. También puede haber lesión renal aguda por el estado de hipotensión e hipoperfusión, siendo de origen prerrenal y llevando incluso a una isquemia renal. El edema pulmonar no cardiogénico puede ser el resultado de una vasodilatación pulmonar o extravasación alveolar. Ya, pásale, por favor. Entonces, ¿cuáles son las medidas que vamos a tomar? Existen 7 medidas. Pásale, por favor. Le pasé ahí. Ya, estas voy a explicar mediante este algoritmo. Entonces tenemos a un paciente con intoxicación por betabloqueadores y calcio antagonistas. Esto puede ser por vía aérea, ventilación, circulación y neurológicas. Primero tenemos primero tenemos los líquidos endovenosos. La reanimación hídrica va a ser la primera medida ante un escenario de hipotensión, por lo que existen diferentes protocolos. Entonces, la evidencia nos dice que existe un aporte de reanimación restrictiva definida como un bolo inicial de 10 centímetros cúbicos por kilogramo de cristaloides e infusiones posteriores, de acuerdo a la tendencia hemodinámica del paciente. Esto con el fin de evitar efectos adversos que pueden estar asociados a una sobrehidratación, como son el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Entonces, la meta es conseguir una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Y también tenemos las medidas de descontaminación. Esto debe ser ejecutadas en las primeras 2 horas posteriores a la ingesta de cualquier fármaco de estos dos grupos. Y también se debe realizar una reanimación guiada de acuerdo a la estabilidad hemodinámica. Entonces, lo primero que vamos a usar si no existe una respuesta después de haber aplicado líquidos endovenosos y vasopresores, va a ser el calcio. Esta es la parte inicial para manejar esta intoxicación, recordando que dicho ion es la vía común farmacológica de ambas sustancias y en teoría el aumento del calcio extracelular va a ejercer un efecto antagonista competitivo y la sobreposición de este en los canales de calcio va a aumentar lo que es la entrada de calcio a la célula. El calcio puede ser usado como una medida temporal mientras se prepara una instauración de otros agentes ionotrópicos y no se debe usar como única medida farmacológica, ya que es poco probable que su administración aislada pueda proveer un soporte hemodinámico. Entonces, las dosis que se sugiere en el caso de el cloruro de calcio es 10 mililitros por vía intravenosa o un bolo de glucanato de calcio de 30 mililitros, igual vía intravenosa, máximo de 3 dosis, y si se requiere una infusión de 0.6 a 1.6 mililitros por kilogramo hora. Si no hay mejoría con el uso del calcio, pasamos a la siguiente, un ratito, por favor. Ya, pasamos a la siguiente opción, que sería el uso del glucagón. El glucagón se ha evaluado en el uso exactamente para una intoxicación por betabloqueantes, ya que se le atribuye acciones cronotrópicas e inotrópicas positivas. Entonces va a ejercer efectos que van a dar como resultado el incremento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial media y la reversión transitoria de los bloqueos auriculoventriculares por medio del incremento de las concentraciones del AMP cíclico. Las dosis que se sugieren en este caso es de 3 a 5 miligramos vía intravenosa y si no hay mejoría hemodinámica hay que repetir las dosis de 4 a 10 miligramos igual por vía intravenosa en 10 minutos. Si no hay mejoría, pasamos a la siguiente opción que es la hiperinsulinemia euglicémica.
En este caso, esta terapia aumenta la disponibilidad de insulina, lo que va a permitir el transporte intracelular de glucosa y va a permitir el aprovechamiento de esta por parte de los miocardiocitos. A estos mecanismos se le atribuye el efecto ionotrópico positivo que está esta solución. Entonces, lo que se sugiere aquí es preparar un bolo de una unidad internacional por kilogramo de insulina cristalina en 0.5 gramos por kilogramo, dextrosa al 5% o 10%, y luego se realiza una infusión, la mitad de la dosis usada por cada hora, hasta obtener una mejoría hemodinámica. Si así no responde el paciente, no hay mejoría, pasamos a la siguiente opción, que son las emulsiones lipídicas. Estos van a ser compuestos que van a estar formados por triglicéridos y fosfolípidos, que se utilizan como parte de la nutrición parenteral o también como manejo para algunas intoxicaciones, y no solo por este grupo farmacológico. Pero nos decía que no pueden ser consideradas como un tratamiento de primera línea para las intoxicaciones por calcio antagonistas o betabloqueantes. Sin embargo, se recomienda el uso de una emulsión lipídica al 20% o un bolo intravenoso de 1.5 mililitros por kilogramo y luego una infusión de 0.25 mililitros por kilogramo por minuto. Y también, si no hay una mejoría, se ha utilizado también el azul de metileno. Para el manejo de un choque refractario por septicemia o anafilaxia. El uso en el choque inducido por intoxicaciones, esta sustancia va a actuar inhibiendo la óxido nítrico sintasa y la guanosina monofosfato cíclico. Entonces, esta modulación va a ayudar a generar un menor impacto a la toxicidad por estas sustancias y va a generar una mejor respuesta a los vasopresores. Las dosis recomendadas para el azul de metileno es de 1 a 2 miligramos por kilogramo vía intravenosa en dosis única. Finalmente, si ninguna de estas medidas utilizadas nos ha ayudado a que el paciente responda, existen otras opciones, que son los marcapasos. Estos han sido utilizados en varios tipos de intoxicaciones, especialmente en pacientes que tienen bradicardia sintomática o tienen inestabilidad hemodinámica. Los ionotrópicos, el uso de dobutamina. Este fármaco es un ionotrópico que mediante la estimulación de los receptores beta 1 adrenérgicos y alfa 1 adrenérgicos va a aumentar el ionotropismo, el cronotropismo y con efecto vasodilatador periférico agregado. Por lo tanto, va a ayudar a recuperar la estabilidad del paciente. Y finalmente, el uso de dispositivos de asistencia extracorpórea. Se han usado esto en pacientes que no responden a ninguna de las terapias que previamente mencioné. Y dado el carácter reversible de estas intoxicaciones, estos dispositivos pueden ayudar a ganar tiempo para poder realizar una redistribución y recuperar el metabolismo y la eliminación de los fármacos por los que se causó la intoxicación hasta que la función cardíaca se recupere. Los dispositivos que se pueden utilizar son el ECMO o el balón contrapulsación. Gracias. Ya. Bueno, yo les voy a hablar acotando a lo que mis compañeros expusieron de los diuréticos. Como recordaremos, existían 4 tipos de diuréticos. Teníamos los diuréticos tiacídicos, los ahorradores de potasio, los diuréticos de Lassa, diuréticos osmóticos y también teníamos diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. De estos, los tiacídicos eran los agentes de primera elección en el tratamiento de la hipertensión leve o moderada. Además, estos eran drogas que permitían el tratamiento de todo tipo de hipertensión, en combinación con otros agentes antihipertensivos que potencian los efectos gracias a los diuréticos. En una fase inicial de la acción antihipertensiva de los tiacídicos está relacionada con la hipovolemia. Esta ocurre por el incremento de la diuresis. También teníamos que en una segunda fase se debía a una acción vasodilatadora sobre el músculo liso arteriolar, que va a traer aparejada con una disminución directa de la resistencia periférica. Estos tiacídicos lo que iban a hacer era inhibir el cotransporte activo del cloro-sodio en el segmento diluyente cortical de la rama ascendente del lazo de Henle. Los ahorradores de potasio iban a inhibir la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y colector.
Y los diuréticos de asa van a inhibir el cotransporte de sodio-potasio en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Yo les voy a hablar sobre la resistencia a los diuréticos. La resistencia a los diuréticos viene a ser una situación en la que un paciente con sobrecarga hidrosalina no responde al tratamiento diurético. Existen varias situaciones clínicas que van a limitar la respuesta renal a los diuréticos y por ende se va a inducir una resistencia a los mismos. Esta resistencia a diuréticos es multifactorial y aquí tenemos una imagen con algunas causas, como por ejemplo la inadecuada adherencia al tratamiento, un edema intestinal, tenemos un bajo gasto cardíaco, una interacción medicamentosa con los AINES, una hipertrofia de segmentos distales de la nefrona, una reabsorción compensatoria de sodio en intervalos libres. Síguele, por favor. Pero las causas más comunes de esta resistencia a los diuréticos vienen a ser una ingesta inadecuada de sal o líquidos. También tenemos niveles inadecuados del diurético en el sitio de acción. Esto se da por una falta de adherencia, como ya mencioné, o por una mala absorción intestinal, como es el caso del edema en la pared intestinal, una dosis administrada baja o una dosificación inadecuada, esto dependiendo de la frecuencia de la dosis. También tenemos una disminución del flujo plasmático renal, ya sea esto en ancianos o pacientes con cirrosis hepática, con insuficiencia cardíaca congestiva. Tenemos una respuesta renal inadecuada que se va a dar por un filtrado glomerular disminuido, por una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por el volumen extracelular efectivo disminuido, por una adaptación de la nefrona, por ejemplo, en el tratamiento diurético prolongado. También tenemos el uso concomitante de los AINES, como ya mencioné, como por ejemplo el ibuprofeno, la indometacina. Y también se puede dar por un diagnóstico incorrecto, como por ejemplo en el linfedema o en éstasis venoso. Ya. En cuanto a una resistencia diurética en cuestión de insuficiencia cardíaca, vamos a definirla esta como una alteración de la sensibilidad a los diuréticos, donde se va a producir una reducción de la natriuresis y la diuresis. Como recordemos, la diuresis era el volumen urinario y la natriuresis el gasto renal del sodio. Esto va a limitar la posibilidad de alcanzar la eubolemia. La eubolemia es el equilibrio del estado de la hidratación y la presión en los vasos sanguíneos. Dado que los diuréticos de asa constituyen el pilar de la terapia con los diuréticos en insuficiencia cardíaca, se puede dar una resistencia a estos diuréticos de asa y esto se utiliza a menudo. Tenemos que para evaluar la respuesta a un régimen diurético iniciado, los médicos necesitan un indicador de la respuesta diurética. Actualmente se utiliza lo que es la producción neta de líquidos y los cambios en el peso corporal, pero las fluctuaciones en el peso pueden no representar cambios en la redistribución del volumen, además de que existe una mala correlación entre la pérdida de peso y la producción de líquidos. Es por esto que se da una medición del contenido de sodio en la orina. Esto ha experimentado recientemente un renovado interés como indicador de la respuesta diurética. Tenemos que el médico con esta estrategia va a poder medir y determinar la respuesta diurética de asa de manera sistémica. Sin embargo, con los días consecutivos de la terapia con diuréticos de asa, en la insuficiencia cardíaca aguda, la composición del sodio urinario va a cambiar significativamente, donde va a haber un aumento persistente del volumen urinario, es decir, de la diuresis, y el gasto renal del sodio, la natriuresis, va a disminuir con el tiempo. Por ende, los días consecutivos de tratamiento con estos diuréticos de asa va a producir una orina cada vez más hipotónica. Y aquí podemos ver una imagen en la parte inferior, en donde es una relación de la curva dosis-respuesta para diuréticos de asa con excreción del cloruro de sodio, que está en el eje de las Y en función con la concentración plasmática de los diuréticos de asa, que está en el eje de las X. Se va a notar un desplazamiento hacia la derecha en la curva debido a la resistencia a los diuréticos en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica en comparación con los sujetos normales. En la insuficiencia cardíaca se va a requerir grandes aumentos en la dosis del diurético para lograr aumentos modestos en la excreción del cloruro de sodio. Síguele, por favor. Ya, y debido a que los diuréticos de asa inducen natriuresis,
La concentración de este sodio urinario va a servir como una medida directa de la respuesta diurética que va a integrar múltiples fuentes de las resistencias diuréticas y va a reflejar también una mejor respuesta a una dosis de los diuréticos de asa administrada. Aquí tenemos una tablita en donde nos muestra los estudios que se han investigado del sodio urinario, las mediciones de este para predecir los resultados clínicos y también la capacidad de la respuesta natriurética. Tenemos uno de los primeros estudios que se hizo en el 2014, donde al momento de la medición de la muestra de la orina, la orina fue en estado durante infusión continua de los diuréticos de asa, a mediciones de 52 sodio urinario menor a 50 milimoles, nos daba como un resultado predictivo de menos pérdida de peso y disminución de la producción neta de los líquidos durante 24 horas. Y a medida que iba avanzando los estudios, se descubrió que, por ejemplo, al momento de tomar la medición de las muestras de orina después de la administración de los diuréticos de asa, lo que iba a causar era resultados clínicos más adversos, mayores tasas de hospitalización, o también visita a la sala de emergencias y un empeoramiento en lo que era la insuficiencia cardíaca. Síguele, por favor. Entonces, la estrategia clave para superar la resistencia a los diuréticos va a ser el sinergismo diurético. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a combinar dos tipos de diuréticos. El uso de terapia combinada para bloquear secuencialmente más de un sitio de la nefrona y así causar esta interacción sinérgica entre los diuréticos. Así, la asociación de, por ejemplo, una tiazida puede potenciar el efecto diurético de la furosemida. Una asociación de la espironolactona no tiene efecto diurético tan marcado, pero sí puede contrarrestar el efecto hipocalemiante de la furosemida. También teníamos otro ejemplo que era la acetosalamida. Este es un único inhibidor de la anhidrasa carbónica con el efecto diurético, como ya mencionaron anteriormente nuestros compañeros. Aunque actúa en el segmento proximal donde ya se absorbe la mayor parte del sodio, su efecto diurético es mínimo. Sin embargo, esta acetosalamida puede corregir la alcalosis metabólica generada por algún diurético de asa. Y cuando se da junto con un diurético de asa y espironolactona y una tiazida de forma secuencial, el efecto diurético puede ser muy intensivo. Algo importante también es que, por ejemplo, los diuréticos tiazídicos, los diuréticos proximales, como los inhibidores de mineralocorticoides, son exclusivamente de posología oral y necesitan cierto tiempo para alcanzar al túbulo, a diferencia de los diuréticos de asa, que cuando se van a administrar parenteralmente llegan rápidamente. Por ello, para conseguir una verdadera sinergia, los diuréticos orales deben ser administrados varias horas antes para que cuando los diuréticos de asa lleguen, estos estén activos. Ya, sigamos por favor. Y aquí tenemos un cuadrito en donde nos va a mostrar el enfoque gradual para evaluar y controlar la resistencia a los diuréticos. Una vez que se selecciona los diuréticos o se selecciona la dosis, y nos vamos a preguntar si hay una respuesta adecuada. En el caso de sí existir una respuesta adecuada, se va a continuar indefinidamente el tratamiento. Pero en el caso de que esta no se dé, hay que hacer un chequeo de si es que hay incumplimiento o si es que hay una depresión del volumen de sangre o el uso concomitante con los AINES. Y de aquí, si es que todavía existe, se puede corregir el problema identificado y reevaluarse. Tenemos que, una vez que ya se chequeó esto y aún así no se da un efecto que se desea, tendremos que hacer una medición de la excreción urinaria por 24 horas. Al igual si es que se da esta evaluación se evalúa y se reevalúa el problema que se identificó, puede dar una persistencia de la resistencia diurética. Y con esto otra vez se realizaría lo que es la medición de la excreción del sodio urinario por 24 horas. Si este llega a ser mayor a 100 milimoles por día, estaríamos utilizando constituyentes dietéticos. Y si es que fuera menos de 100 milimoles por día, se debería aumentar la frecuencia al doble. En el caso de haber todavía persistencia diurética,
se volvería otra vez a hacer una medición de esta orina por 24 horas y otra vez volveríamos a aumentar la frecuencia en el caso de ser necesario. De aquí vemos si es que hay una respuesta y en el caso de sí haberla, continuamos con el tratamiento indefinidamente. Y en el caso de no existir respuesta, se puede añadir diuréticos que sean ya sean del túbulo contorneado distal o pueden ser también diuréticos del conducto colector cortical o también hay algunos AINES en el caso de ser necesario. Y una vez que tengamos una respuesta efectiva, se debe mantener el tratamiento hasta alcanzar el objetivo y tener la respuesta que requerimos. O a su vez, también se puede dar los diuréticos de manera intravenosa o una infusión continua. Gracias. Ok, chicos, vamos con el siguiente foro. Disculpen, ¿pueden observar las diapositivas? No todavía. Salen en negro. Ya, un ratito voy a ver qué.
Listo, y sí, pueden observar la diapo. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, mil disculpas por el inconveniente. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. A nosotros nos ha tocado hablar acerca del foro de hipertensión secundaria. Pásale, por favor. Bueno, los temas que vamos a tratar va a ser hipertensión en la acromegalia, las causas genéticas de la hipertensión secundaria, las incidencias por grupos de edad, las características de los pacientes con hipertensión secundaria, los signos y síntomas que sugieren causas específicas de hipertensión secundaria y por último la evaluación de sospecha de hipertensión secundaria. Pásale por favor. Hipertensión en la acromegalia. La acromegalia es un trastorno que se manifiesta en los adultos, en el que la glándula pituitaria produce demasiada hormona de crecimiento. Es causada generalmente por un tumor no canceroso. Generalmente afecta a los adultos de mediana edad y los síntomas incluyen agrandamiento del rostro, las manos y los pies. La hipertensión se encuentra entre los factores de pronóstico negativo más importantes para la mortalidad en pacientes con acromegalia. Aunque se desconoce la prevalencia exacta, se ha informado hipertensión hasta en el 50% de estos pacientes. Bueno, ¿y cómo se genera esta hipertensión en los pacientes con acromegalia? Pues existen varios mecanismos. El exceso de la hormona de crecimiento va a conducir a una resistencia a la insulina. Esta a la vez puede inducir a la estimulación de la absorción renal de sodio y a la activación simpática. Además de este exceso de la hormona de crecimiento, estimula el crecimiento en sí de las células del músculo liso y provoca un aumento de la resistencia vascular y la hipertensión. Además del exceso de esta hormona, también conduce a un aumento de la reabsorción renal de sodio y a la expansión del volumen plasmático, contribuyendo así al desarrollo de la hipertensión. La hipertensión juega un papel importante en el desarrollo de la hipertrofia cardíaca y en el paciente con acromegalia va a prevalecer la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la función diastólica alterada, especialmente en pacientes de edad avanzada con enfermedad crónica. De hecho, algunos estudios han indicado que la presión arterial diastólica alterada es el mejor factor predictivo de la hipertrofia cardíaca. Pásale, por favor. Bueno, dadas las implicaciones significativas en cuanto a la morbilidad y mortalidad, el tratamiento temprano de la hipertensión en pacientes con acromegalia es primordial y se ha demostrado que la reducción de los niveles de la hormona de crecimiento después de un tratamiento exitoso de la acromegalia reducen la presión arterial, disminuye la masa del ventrículo izquierdo y mejoran la función diastólica y reducen significativamente el uso de fármacos antihipertensivos. Entonces el tratamiento debe ir encaminado al problema principal, es decir, a reducir los niveles de la hormona de crecimiento. Y para esto existen varias opciones de tratamiento. En primer lugar tenemos a la cirugía. Los médicos pueden extraer casi todos los tumores pituitarios mediante una cirugía transesfenoidal. Durante este procedimiento, el cirujano trabaja a través de la nariz para extraer el tumor de la glándula pituitaria. Bueno, también existen medicamentos. Estos van a ayudar a que los niveles hormonales regresen a la normalidad. Existen medicamentos que reducen la producción de la hormona de crecimiento, es decir, son análogos de la somatostatina. En el cuerpo la somatostatina funciona en contra, es decir, inhibe la producción de la hormona de crecimiento. Ejemplo de estos medicamentos tenemos al octreotida y la lanreotida, que son versiones fabricadas, es decir, sintéticas de la hormona de la somatostatina. También tenemos a los medicamentos que disminuyen los niveles hormonales, como los agonistas de la dopamina. Los medicamentos orales como la cabergolina y la bromocriptina, que pueden ayudar a disminuir los niveles de la hormona de crecimiento. También existen medicamentos que bloquean la acción de la hormona de crecimiento, es decir, son antagonistas. Un ejemplo de esto es el pegvisomat. Este medicamento bloquea el efecto de la hormona de crecimiento en los tejidos y puede ser muy útil para las personas que no han obtenido buenos resultados con el tratamiento, con otros tratamientos. Bueno, si el cirujano no pudo extirpar el tumor completo en la cirugía, el médico puede recomendar un tratamiento de radioterapia. La radioterapia destruye las células tumorales restantes y reduce levemente los niveles de la hormona de
de crecimiento. La desventaja de este tratamiento es que pueden demorar años, ¿no?, en mejorar notablemente los síntomas de los pacientes con acromegalia. Pásale, Kevin. Bueno, en cuanto a las causas genéticas, pues de la hipertensión secundaria, generalmente se deben a trastornos de un solo gen. Son causas raras, pero importantes de hipertensión secundaria, porque la identificación de la causa nos puede apuntar a un tratamiento farmacológico específico. Las características comunes de estos trastornos genéticos generalmente se presentan con hipertensión en niños, adolescentes o adultos jóvenes, y en la mayoría de los trastornos monogénicos inducen hipertensión al aumentar la reabsorción tubular renal de sodio. Por lo tanto, generalmente se asocian con una concentración plasmática de renina y actividad de la renina plasmática suprimidas, lo cual es inusual en estos pacientes jóvenes. Bueno, aquí les he traído pues 4 condiciones, ¿no? La primera es el síndrome de Lido, que se caracteriza por hipopotasemia, alcalosis metabólica, la actividad y la concentración de la renina plasmática baja, incluso la concentración plasmática de la aldosterona van a estar bajos. Y el mecanismo va a ser básicamente por el aumento de la actividad del canal epitelial tubular renal. Estos generalmente responden al tratamiento con amilorida. También tenemos el exceso aparente de mineralocorticoides. El fenotipo se caracteriza, al igual que en el síndrome de Lido, por hipopotasemia, alcalosis metabólica, la actividad y la concentración de la renina plasmática baja, al igual que la concentración plasmática de aldosterona baja. ¿Y cuál es el mecanismo? Pues es la disminución de la isoenzima 2 de la 11-beta deshidrogenasa. También tenemos al síndrome de Gordon. Se caracteriza igualmente a las dos anteriores por hipopotasemia, alcalosis metabólica, la actividad de la renina y la concentración de la renina plasmática baja, en conjunto con la concentración plasmática baja de la aldosterona. Esta se caracteriza por una hiperactividad del cotransportador de cloruro sodio. Por último tenemos al síndrome de Galler, que se caracteriza por una hipertensión agravada por el embarazo. Igualmente aquí van a estar la concentración plasmática y la actividad de la renina plasmática baja en conjunto con la concentración plasmática de aldosterona baja. Y el efecto en esta va a ser un agonista de la progesterona sobre el receptor del mineralocorticoide. Bueno, para terminar, es importante destacar que los beta bloqueantes, los antiinflamatorios no esteroideos, la alfa-metildopa y la clonidina suprimen la concentración y la actividad plasmática de la renina. Entonces, estos medicamentos deben suprimirse. Claro, si es clínicamente factible, durante al menos 2 semanas antes de medir estas concentraciones y la actividad de la renina plasmática. Pásale. A continuación, mi compañero. También hay que recordar que la hipertensión, de manera general, la hipertensión secundaria va a solo constituir una pequeña fracción de todos los casos de hipertensión y se ha descrito que puede llegar del 5 al 10%. Y también la prevalencia de esta va a variar según la edad y es más común en personas jóvenes, con una prevalencia cercana al 30% en aquellos de un rango de edad que varía desde 18 a 40 años. Como podemos observar en la tabla, podemos ver diferentes grupos etarios que pueden ir desde niños menores de 12 años hasta mayores o adultos mayores de mayor a 65 años de edad. Y algo común que tienen estos diferentes grupos etarios es que especialmente la enfermedad del parénquima renal va a estar presente en todos estos rangos de edad. Y por tanto, tiene que ser una prioridad bastante importante para poder tratar la causa subyacente. También cabe destacar que ciertas manifestaciones o patologías endócrinas como el aldosteronismo primario y el síndrome de Cushing suelen presentarse con mayor frecuencia únicamente en
en adultos de edad media, como podemos observar, que rondan los 41 a 65 años de edad. Por tanto, siempre va a ser prevenible estas causas, siempre y cuando se diagnostiquen tempranamente y oportunamente. Pásale. Ya, en esta otra tabla también podemos observar las características de los pacientes que deben suscitar a la sospecha de una presión arterial secundaria. Es por tanto que siempre debemos realizar una buena anamnesis, un buen examen físico, y sobre todo hay que tomar en cuenta que la aparición de estos signos y síntomas, y sobre todo de la hipertensión arterial secundaria, se da antes de los 30 años de edad, especialmente antes de la pubertad. Y como podemos ver, dentro de esas características podemos tener que puede empeorar el empeoramiento agudo de la hipertensión en pacientes. Debe tomarse en cuenta con normotensión crónica estable previamente documentada. También se debe tomar en cuenta aquellas situaciones donde la hipertensión suele ser resistente, o también suelen llegar a estadiajes más complejos como una hipertensión grado 3 o una emergencia hipertensiva. También hay que tomar en cuenta esos signos y síntomas. Eso es por tanto el resumen de las características que debe conllevar a un paciente hipertenso secundario. Pásale. Bueno, como dijo mi compañero, una buena anamnesis, así como el abordaje del paciente para la identificación de una hipertensión secundaria es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, como él lo dijo, por ejemplo, la edad, signos y síntomas sugestivos que nos guían hacia hacia el diagnóstico de esta hipertensión secundaria. Entre las causas, aquí tenemos un cuadrito de las causas más comunes que sugieren una hipertensión secundaria. Tenemos como primera, tenemos el aumento de la concentración de creatinina sérica en al menos un 50%, es decir, mayor a 0.5 a 1 miligramo por decilitro, después de haber comenzado con tratamiento de un inhibidor de la enzima de angiotensina o un bloqueador de angiotensina. La causa posible sería una estenosis de la arteria renal, y las pruebas diagnósticas que podrían pedir serían una angiotac, un ecodoppler de arterias renales, una resonancia magnética con contraste. Asimismo tenemos a la segunda causa, que el signo o el síntoma que van a ser característicos va a ser una proteinuria proteinuria sérica. Esperen. Proteinuria. Sí, proteinuria sérica elevada. No, sí, una proteinuria y una elevación de la creatinina sérica, perdón. Lo que va a dar como resultado una enfermedad renal, y ustedes van a, como pruebas diagnósticas, una tasa de filtración glomerular y una ultrasonografía renal. Así también tenemos al hiperaldosteronismo primario, caracterizado por una hipopotasemia, una apnea del sueño obstructivo, episodios apneicos durante el sueño, somnolencia diurna, ronquidos, donde el estudio sería una polisomnografía, un estudio del sueño, o una puntuación clínica de la apnea del sueño compulsiometría nocturna. También teníamos el feocomocitoma, el síndrome de Cushing, y el que más, por lo menos a mí me llama la atención, es el trastorno de la tiroides, porque la tiroides se encarga del metabolismo celular, TSH, T4, T3, una hipertensión secundaria. Entonces habría que revisar la hormona estimulante.
Y los signos y síntomas que nos van a decir que es secundaria son la bradicardia, taquicardia, son estos opuestos, la intolerancia al frío, al calor, estreñimiento, diarrea, dependiendo de cada caso. Pásale. Me parece que eso de ahí la coartación de la aorta sería importante recalcar, y de ahí aquí tenemos un algoritmo diagnóstico que nos ayuda a guiar eso, nuestro diagnóstico. Por ejemplo, inicia verificando la precisión de la medida de la presión arterial, evitando cuando el paciente tiene nervios de entrar con el doctor y se le sube la presión, esta síndrome de bata blanca me parece que se llama. Evitar todas estas, descartar alguna relación con una dieta, medicamentos. La historia, de ahí seguimos a la historia física, pruebas de laboratorio, electrocardiograma, análisis de orina, glucemia en ayunas, hematocrito, tasa de filtración glomerular, calcio, perfil lipídico. Tenemos dos opciones, tenemos las causas que le nombré anteriormente, y si no hay indicios clínicos, pero existe o persiste esta hipertensión, es preocupante, como ya le dijo mi compañero, en menores de edad. Aquí tenemos los rangos de edad y las características de cada una de estas edades. Por ejemplo, en niños y adolescentes, es decir, de 0 a 18 años, tenemos enfermedad del parénquima renal y coartación de la aorta serían las que más prevalencia tienen en este rango de edad. Aquí pediríamos un urocultivo o una ecografía renal. Si pueden ver, en el primer cuadrito a la izquierda, ahí tienen una línea entrecortada. Eso es si es que no encuentran mismo. Este artículo te dice que hagas una ecocardiografía. Tenemos después del adulto joven entre 19 y 39 años. Es más probable que tenga una disfunción tiroidea, una estenosis de la arteria renal secundaria a displasia fibromuscular, como nombró mi compañero. Y aquí los métodos de imagen serían una resonancia magnética con contraste, una angiotomografía con un angiotac, y si le ven ahí, me parece que sí se le ve, no sé, bueno, ya por último podrían pedir TSH si es que no les arrojan nada esos resultados. De ahí adultos de mediana edad y el adulto mayor. En los cuales después de los 18 años la alternativa sería una polisomnografía, este estudio del sueño, o si no mismo cortisol libre en orina 24 horas, metanefrinas fraccionadas en orina. Y eso sería todo, me parece que sí. A ver, chicos. En cuanto a al primer foro, el grupo de medicamentos que más se consumen en el mundo son los antagonistas del calcio. En estos tenemos la clasificación de las dihidropiridinas, la fentolamina y las benzodiazepinas. Lo común y lo que hemos visto, que los que no han estudiado bien, le hacen fácil, dicen las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Esa no es la clasificación. Cuando yo les pregunto cuál es la clasificación de los antagonistas del calcio, como les digo, dihidropiridinas, fentolaminas y benzodiazepinas. Entre las dihidropiridinas tenemos
La amlodipina, que es el de mayor venta en el mundo. Es un vasodilatador potente. Es un medicamento que prácticamente no tiene efectos secundarios excepto uno, que es el edema de miembros inferiores. Entonces, como pregunta será que me hablen de la fisiopatología de ese edema. ¿Por qué los antagonistas del calcio, especialmente las dihidropiridinas y en este grupo, la amlodipina, produce edema de miembros inferiores? Este edema de miembros inferiores no se quita con diuréticos, no se quita con nada. Hay que suspender el medicamento. Es la única manera. La nifedipina también es una dihidropiridina de gran uso en nuestro país. También tiene edema de miembros inferiores con efecto secundario, pero en menor proporción. Entre las fenilalquilaminas está el verapamil. Esto es un antagonista del calcio que tiene efecto cronotrópico negativo y inotrópico negativo. Se utiliza en situaciones especiales, en las arritmias, en casos de hipertensión de difícil control. Y por último tenemos las benzodiazepinas. En este grupo está el diltiazem. Estos medicamentos se pueden dar cada 8 horas o hay unos de liberación prolongada que se puede dar una vez al día. Tanto el verapamilo como el diltiazem. En cuanto a los beta bloqueadores son los medicamentos de mayor desarrollo en los últimos años. Entre los beta bloqueadores nosotros les llamamos los beta bloqueadores selectivos, no selectivos, y entre los selectivos tenemos los levemente selectivos, moderadamente selectivos y los ultra selectivos. Tenemos los que son de acción prácticamente beta 1 leve, beta 1 moderada. Por ejemplo, el propranolol es el primer beta bloqueador que apareció. Tiene acción mixta, ¿no? Beta 1 y beta 2. La acción beta 2 no es buena. La acción beta 1 es la primordial, esa es la cardiológica, esa es la antihipertensiva. El atenolol, el metoprolol, son moderadamente selectivos. Es decir, tienen acción beta 1 a dosis bajitas. Pero mientras más se sube la dosis, se hacen beta 2. Por eso cuando se da uno de estos beta bloqueadores a dosis máxima, estos tienen ya efectos secundarios. Pero han aparecido beta bloqueadores ultra selectivos. Y tenemos unos beta bloqueadores beta 1 puros. El que tenemos nosotros en nuestro país y que está en el mundo actualmente de predominio es el bisoprolol. Ese es un beta bloqueador beta 1 puro. Tenemos en nuestro país, poca gente lo utiliza. Ahora ya he visto que ya de a poco van aprendiendo, van entendiendo su mecanismo y comienzan a usarlo más frecuentemente. Este beta bloqueador tipo beta 1 puro es indicación 1A en la cardiopatía isquémica. Es indicación 1A en la insuficiencia cardíaca. Entonces, muy importante el conocimiento de este tipo de beta bloqueador. Hay otro beta bloqueador que es beta 1, beta 3. Beta 3 sí le manifestaron ustedes, es los que tienen propiedades vasodilatadoras porque liberan óxido nítrico y mejoran la función endotelial. Tenemos en nuestro país. Es el nebivolol. Nebivolol. Lo tenemos en varias presentaciones. Es prácticamente el beta bloqueador ideal. Acción beta 1 y beta 3. Acción excelente. No son muy utilizados,
no son muy conocidos porque la gente se ha acostumbrado a utilizar lo que da el Ministerio de Salud, que es el atenolol. Y ya ven, las propiedades del atenolol no son adecuadas para dar cardioprotección. Tenemos beta bloqueadores mixtos, como el labetalol y como el carvedilol, que son beta 1 o alfa 1. También tienen buenas propiedades y sí, por lo menos el carvedilol sí da el Ministerio de Salud. Este medicamento tiene que darse en dosis de divididas en 2 veces al día, pero he visto que dan una vez al día y así no sirve. Entonces ustedes vean cómo los IECAS todos terminan en PRIL, los DARA2 todos terminan en sartanes, las dihidropiridinas todos terminan en inas, amlodipina, nifedipina, trandoliprina. Y los beta bloqueadores terminan en ol, propranolol, atenolol, carvedilol, bisoprolol. Solo con esa nomenclatura ustedes pueden darse cuenta de la división de los medicamentos. Los diuréticos, nosotros tenemos en nuestro país las tiazidas, que son las mayor utilizadas en tratamiento combinado. La hidroclorotiazida, la clortalidona, son las que más comúnmente se utilizan. Y de los diuréticos de ASA tenemos nosotros la furosemida. No tenemos otro. De los ahorradores de potasio o inhibidores de la aldosterona tenemos solamente la espironolactona. En otros países ya existe la espleronona. En Perú, en Colombia, en Estados Unidos el uso de la espleronona es más común por los efectos secundarios de la espironolactona que son mayores. En cuanto a la hipertensión secundaria, no es muy común en nuestro país y en el mundo entero. Es menos del 3% de la población. Dicen que 2% de la población. Hay alguna literatura que habla de 10%, pero no es verdad, no se ve. Sería, si yo tengo una consulta diaria de 20 pacientes, tendría que ver 2 pacientes. No se encuentra pacientes. Es muy raro encontrar hipertensión secundaria. La primaria sí es la común. La secundaria es muy difícil encontrarla. Y entre las que mayor causa encontramos en nuestro país es la producida por problemas de tiroides. La coartación de la aorta sí, y nosotros hemos tenido varios casos. Yo he dilatado varias coartaciones de aorta, tanto con balón, he puesto stents. En algún momento les mostraré unas imágenes de cómo he tratado estos casos de coartación de aorta, porque antes solo eran quirúrgicos. Y yo creo que eso sería como complemento. Yo no sé si la obesidad viene a ser, como ustedes la pusieron en la clasificación, como una hipertensión secundaria. Más bien forma parte de causas especiales de hipertensión. Bien. ¿Alguna pregunta de ustedes, chicos? Doctor, Sí, dime. ¿cuál es la diferencia en los fármacos cuando hablan de primera generación, segunda generación, tercera generación? ¿Cuáles son los cambios que hay? Se supone que siempre los de tercera generación son mejores o un poco. Sí, te escucho entrecortado, pero me estás preguntando los medicamentos de primera generación, de segunda generación y tercera generación. ¿Es eso? Uh-huh. ¿Cuáles son los Sí. cambios, las diferencias? No, pues los de primera generación, por ejemplo, en los IECA, es el enalapril que fue el que comenzó la era de los IECAS. Pero aparecieron los de segunda generación, como el ramipril,
Y luego los de tercera generación como el lisinopril, como el fosinopril. Los antagonistas del calcio. Se comenzó con el verapamil, el primero, de primera generación. Luego apareció de segunda generación el diltiazem. Luego apareció en esa misma generación la amlodipina. Ahora tenemos los de última generación, tercera generación. Antagonistas del calcio también. Y así en los beta bloqueadores. Primera generación el propranolol, segunda generación atenolol, metoprolol. Y los de última generación, tercera generación, bisoprolol, el nebivolol. La betalol es un medicamento, un beta bloqueador excelente que ya veremos que se utilizan en las crisis hipertensivas porque ese se puede dar por vía parenteral. Se puede dar en el embarazo. Ya ven que en el embarazo hay que tener mucho cuidado con el tratamiento. Ese es un caso especial que lo veremos en la próxima presentación, me parece. Entonces, sí hay esa división. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, nos veremos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.